Sí, todo bien, sí, Buenos, Andrea. buenos ¿Qué tal? días. Sí, todo bien. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por unirse a la sesión del día de hoy. El día de hoy hemos querido hacer un webinar un poco diferente, dado de que el lanzamiento ya desde hace un año de la suite de Microsoft Power Platform, es una suite que creemos que puede interesarle a muchos de ustedes y puedan analizar, crear soluciones y automatizar los procesos de su empresa a través de esta suite. En réplica, queremos apoyarlos para que no solamente puedan adquirir el licenciamiento de Microsoft Power Platform, sino también puedan contar con una empresa aliada para la implementación en ello. ¿Okay? Muchas gracias por conectarse al webinar el día de hoy. Mi nombre es Andrea Chang, jefe de proyectos en réplica. El día de hoy nos acompaña la empresa Fábrica, a quien los voy a presentar en breve, justamente para hablar de esta nueva suite. Muchos habrán visto ya en sus portales de Microsoft 365 que tienen la posibilidad de poder usar Power BI gratuito. El icono morado es Power Apps, el icono celeste, ahorita lo selecciono, es Power Automate y Power Virtual Agents. ¿Okay? Cada uno de ellos está diseñado justamente para un enfoque diferente y distinto, pero bastante utilizado ahora cuando tenemos que revisar y ver data en nuestras organizaciones. Por ejemplo, con Power BI podremos brindar ese toque gerencial que necesita toda solución de TI, ya que nos permitirá crear informes a partir de nuestros datos con la finalidad de ayudar en el análisis y toma de decisiones a partir de una data histórica que quizás ya tengamos, ya sea un archivo Excel, ya sea una base de datos. Esto va a poder reemplazar a las típicas reuniones periódicas que hacemos de estatus, ya que vamos a poder contar con informes compartidos que se actualicen la información, lo más importante, en tiempo real. Con Power Apps podemos tener un entorno de desarrollo de aplicaciones, pero sin la necesidad de conocer de programación, ya que las sentencias o fórmulas que manejaremos para brindarle usabilidad a la aplicación son muy similares a fórmulas de Excel que manejamos al día a día. Y esto apertura una oportunidad dentro de las organizaciones, ya que ahora todas las personas que tengan una idea de crear una aplicación para registrar o consultar sus datos, tengan la posibilidad de optimizar este proceso y presentarlo de una nueva forma. Power Automate. Con Power Automate vamos a poder automatizar procesos de trabajo diario, ya sea desde responder un correo determinado, controlar cuándo se realizó un cambio en algún archivo o creando un flujo de aprobaciones. Lo mejor de esta herramienta es que puede conectar datos con diversas fuentes o soluciones que le permiten una mayor agilidad al flujo de información que tenemos en nuestros procesos. Y con Power Virtual Agents podremos conocer el mundo de los chatbots sin necesidad de saber de código o programación, gracias a una interfaz donde vamos a poder estructurar de manera ramificada la conversación de nuestro chatbot. Es así como en los planes que contamos de Microsoft 365 vienen las características principales de estos productos que le hemos mencionado. Sin embargo, cuando ya hay que conectarnos a otras fuentes de datos externas o hacer ciertos flujos, sí necesitamos de licenciamiento especial para estas determinadas aplicaciones que forman parte de la suite general llamada Power Platform. Pero ahora viene la interrogante. ¿Cómo lo logramos si muchos de nosotros estamos en nuestro día a día y muchas veces nuestros cargos son de cierta forma de gestión y necesitamos de una empresa que nos ayude a lograrlo? Es allí donde Réplica nos hemos aliado con Fábrica Innovation Lab para poder ayudarlos ustedes a poder hacer esas automatizaciones o hacer diferentes sistemas o soluciones justamente utilizando estas aplicaciones que aminoran mucho el tiempo de programación en los proyectos de TI, en donde actualmente buscamos ciertas metodologías como Scrum
para poder agilizar y desarrollar más rápidamente nuestros proyectos. El día de hoy nos acompaña la empresa Fábrica, en donde voy a presentar a Carlos Díaz y a Pavel Grandes, quienes van a hacer la presentación de qué podemos lograr con esta suite de Power Platform. Voy a ceder ahora la palabra a Carlos. Carlos va a hacer una presentación de su empresa y de los productos y proyectos que generalmente ya ha desarrollado a clientes, también clientes de réplica, para poder así darle toda la gama de proyectos e ideas de soluciones que pueden aplicar en sus organizaciones. Los dejo con Carlos Díaz. ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer una breve introducción de la empresa, más que todo para poder continuar con una parte práctica bastante interesante, donde puedan ver la potencia de estas herramientas que vamos a comenzar que están comenzando a utilizar, ¿no? Entonces ahí voy a proyectar, me comentan si es que lo ven bien. Sí, se ve bien. Creo que voy a cambiar esto acá. Ahí está, ya buenísimo. Entonces, básicamente, nosotros somos Fábrica. De hecho, ya un poco Andrea ha hecho la introducción. Voy a ser bastante breve sobre algunas cosas. Vemos diferentes tipos de proyectos. Vemos proyectos en nube, vemos proyectos en Power Platform, donde nos hemos especializado hace ya algunos años en implementaciones que nos han dado la experiencia en los servicios y hemos visto cómo han ido evolucionando, porque básicamente los servicios han ido construyendo en el tiempo y constantemente paran actualizados porque son servicios que se ejecutan en la nube de Microsoft. Para hablar brevemente de nuestros clientes, ya tenemos una cartera de clientes interesante en la que nosotros hemos desplegado este tipo de soluciones. La mayoría de ellos han empezado con Power BI y han ido creciendo hacia otras ramas de lo que es Power Platform, que es un poco lo que está hablando Andrea, que son estas 4 herramientas que facilitan tanto el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos, la generación de chatbots y la generación de reportes y dashboards, que es tal vez el hermano más conocido de la serie, de la suite de herramientas que es Power BI, que es probablemente lo que más ha ido a nosotros, y las otras herramientas cubren un segmento que no cubre Power BI y que ayuda a automatizar procesos y a generar aplicaciones, ¿no? Y chatbots también, ¿no? De manera bastante sencilla. Como comentaba, Power Platform básicamente es una herramienta que se integra a Microsoft 365 y que te va a ayudar a cubrir estos puntos: desarrollo de aplicaciones, automatización de proyectos, generación de reportes y chatbots. Vamos a ver una parte más, más práctica, algo más específico sobre algunos casos de éxito que nosotros tenemos, y después Pavel nos va a ayudar a entender cómo realmente nosotros podemos ejecutar algún caso. Vamos a ver un caso particular de requerimientos, que de hecho es algo que comenzó a nacer bastante y que se comenzó a implementar en diferentes empresas y que nos da visibilidad de qué tan sencillo es crear una aplicación, qué tan sencillo es automatizar un proceso y qué tan sencillo es generar un reporte, para que vean que en este espacio se puede hacer algo de esa manera que cubra una parte de un proceso más grande, ¿no? Porque finalmente todo esto se va construyendo en capas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos casos, como casos en recursos humanos, donde nosotros hemos podido utilizar estas herramientas, Power Apps, Power Automate, para poder generar una aplicación que se integre a diferentes procesos de la organización para el registro de vacaciones a través de una plataforma móvil. Esto, de hecho, todo lo que vamos a mostrar está anonimizado, ¿sí? Para que no, digamos, no haya información de ninguna organización, solamente tenemos casos de uso abstraídos y anonimizados para que puedan ver funcionalidades, ¿no? Entonces, básicamente en estas funcionalidades nosotros podemos ver el registro de la solicitud de vacaciones, el historial de las solicitudes que pueda haber realizado un colaborador, todo esto integrado con Microsoft 365 a través de los perfiles y a través de los usuarios que están registrados en la consola del Active Directory, ¿no? Digamos, esa parte ya se centraliza a través de un servicio más grande, ¿no? Es lo interesante de esto, que cuando hablamos que está integrado con Microsoft 365, nos conectamos o podemos obtener información del directorio activo de la organización sin hacer mayor trabajo. De hecho, son líneas de código bien chiquititas que se asemejan más al lenguaje natural, ¿no? Como para que
no haya hay una pared al no saber programar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta aplicación, básicamente, inicio, fin de vacaciones, comentarios, y comienza a generarte una bandeja en la que tú vas teniendo las diferentes solicitudes, el saldo vacacional que te pueda quedar y el estado de las diferentes solicitudes que tú puedes estar registrando, ¿no? Si alguien te la aprobó, si alguien te la rechazó, queda registrado y los saldos se van actualizando. ¿Con qué va integrado esto? Esto va integrado con lo que vienen a ser notificaciones en Power Automate y flujo de aprobación, ya que cada uno de estos registros va a llegar al correo electrónico de la jefatura a través de la configuración de el organigrama en el Active Directory para ver que el jefe apruebe las vacaciones, ¿no? Entonces, una vez que el jefe aprueba las vacaciones, a través de un flujo, y a través de, básicamente esa es la parte más técnica, digamos, hay un flujito que igual no se programa, pero básicamente se ve un poco más tedioso, el jefe a aprobar a través del correo electrónico y te llega una notificación por correo que tu solicitud ha sido aprobada o denegada, en todo caso, en caso fuese el caso, y un formato adjunto digitalizado con las firmas tanto del solicitante como del aprobador, ¿no? Eso se configura dentro del flujo para cada uno de los flujos de aprobación que se vayan a tener, ¿no? Entonces ahí tenemos un casito bastante interesante. También por el lado portuario, por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a descargar mercadería y que soporten el estrés de la descarga de mercadería de, por ejemplo, carga rodante en terminal, haciendo un checkpoint por los diferentes puntos de desembarque en un terminal. Es una aplicación que funciona sin ningún problema y que se integra con algunos sistemas que alimentan información, en este caso, que los terminales necesitan para hacer la verificación de la salida de vehículos, ¿no? Tanto como para descarga de vehículos como para descarga de maíz. Y en este caso, la parte que podemos resaltar un poco más diferenciada van a ser los reportes que ellos usan en Power BI para monitorear las diferentes actividades que se realizan en estos puertos, ¿no? La descarga de vehículos, la descarga de maíz, por ejemplo. Por acá tenemos un reporte que nos muestra cómo es que se va descargando la mercadería en los diferentes segmentos del banco, en los bloques que se van definiendo. El cliente nos definió en su momento y también algunos gráficos dinámicos, por ejemplo, que tenemos por acá, que son que nos muestran un poco la descarga de maíz, ¿no? En este caso, que se va realizando de los diferentes silos, que es como le llaman, donde están cargando esta mercadería, ¿no? Y esto se va a ir moviendo de manera interactiva para que se puedan ver tanto las cantidades como una ayuda visual que represente cómo es que se va con el proceso de descarga, ¿no? Entonces, todo eso se puede configurar tanto en Power BI, para la configuración y personalización de reportes, en Power Apps para las aplicaciones como hemos visto en recursos humanos, y en Power Automate hay algunos flujos de aprobación o algunos flujos de notificación integrados con formatos digitalizados con firmas, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un abanico de opciones en diferentes partes de los servicios y en diferentes grupos que podemos ir abordando en casos de uso, y básicamente es lo que quiero resaltar en este punto. Con esto le voy a dar pase a Pavel Grandés, que nos va a mostrar, fuera de lo que ya tenemos hecho, cómo podemos desarrollar un caso de requerimientos, cómo podemos hacerlo desde cero, teniendo la información en nuestra compañía y creando de esta manera una aplicación, creando un flujo de notificación y conectando un reporte. Y de esta manera ver el abanico de herramientas que estamos usando en los diferentes casos de uso y ver qué tan sencillo o complejo, en caso lo vieran, que de hecho no es complejo, es desarrollar este tipo de aplicaciones. Así que, sin más, le doy pase a Pavel Grandés, que nos va a ayudar con esta siguiente parte del workshop. Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pavel, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto, Pavel. Ok, denme un segundo por favor para poder compartir pantalla. No me está dejando compartir, ahí está. Ok, ¿sí se puede ver correctamente? Ok, perfecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Pavel Grandes. Ahorita vamos a ver una pequeña demostración acerca de, como dice Carlos, un caso de implementación bastante interesante dentro de Power Platform.
que va a ser un caso pues bastante, dentro de las capacidades que tienen las herramientas, bastante sencillo, pero también bastante utilizado dentro de organizaciones, ¿no? Toda la gama de herramientas de Power Platform, todo este conjunto de herramientas, de hecho, pues, es una familia de herramientas que desarrolla Microsoft y que al ser parte de la misma familia, ¿no? Al ser parte de la misma gama de servicios, al igual que, por ejemplo, Office 365 con las herramientas de Ofimática, son herramientas que vienen diseñadas para poder trabajar de forma conjunta nativamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Cada una de estas herramientas, tanto Power Apps, Microsoft Flow, Power BI, Virtual Agents, todas cumplen una tarea bastante específica. Y Aló, cada Pavel, tarea... Sí, me das un momento, por favor. Ahí voy a sí, presentar algo claro, más. claro. Solo un ratito, por favor. Ya, ahí antes de continuar les voy a comentar acerca de una solución adicional, sí, que por ahí se nos había, no queremos perder de foco. Un momento, por favor. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Por qué? Porque me caí 3 veces, me duelen mis piernas, me tiemblan, tengo sed, tengo hambre. Aló, aló, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Ya, buenazo. Ya, tenemos otro tipo de solución, de hecho, que ya nos quedaría corto un poco el tiempo para poder implementarla en el workshop, pero también es algo que se puede hacer, digamos, en un tiempo menor, ¿no? Digamos, en una hora, que vienen a ser las soluciones de robotización, que son soluciones que básicamente están tomando un poco más de fuerza en este último año, que básicamente tiene que ver con robotizar procesos para poder automatizar tareas recurrentes. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre flujos de Power Automate y tareas de robotización? El caso más usual para ese tipo de requerimientos es, por ejemplo, las tareas recurrentes de entrar a una web, poner un usuario y un password y descargarse un archivo todos los días. Como pasa, por ejemplo, con algunas entidades regulatorias donde tienes que diariamente descargar información de archivos. Entonces, hay Power Automate como tal, sí se integra para automatizar servicios de Microsoft 365, como por ejemplo, acciones que puedas generar en Teams, acciones que puedas generar en formularios, automatizaciones dentro de Outlook, integraciones con G Suite, que viene a ser esto la suite de Google, automatizaciones para actualizar datos dentro de una base de datos. Entonces tienes generación de plantillas, utilización de formatos de Excel Online, tienes diferentes casos dentro de Microsoft 365, de hecho son bastantes, pero hay cosas que Power Automate de manera nativa no puede hacer. Como por ejemplo este caso que tiene que ver con descargar información, descargar la información de una web a través de acciones que podrían hacer, que podrían ser humanas, ¿no? Como que entrar a la web, poner un usuario y un password y descargarse un archivo todos los días. El archivo podría cambiar de nombre, podría tener la fecha de cada día de manera diferente y lo que se puede hacer es configurar un robot con un servicio que está, digamos, anexo a Power Automate, pero que se adquiere de manera adicional, que es Power Automate with RPA, que lo que va a hacer es, va a poder darte la facilidad de poder instalar un robot en una computadora y este robot lo que va a hacer es, va a comenzar a capturar acciones en la computadora, ¿no? Si, por ejemplo, tú le das clic en tu computadora a Internet Explorer, va a entrar a Internet. Si tú pones una URL, una dirección de sitio web donde vas a entrar a descargar un archivo, va a digitar esa dirección en el sitio web. Si tú entras a la casilla de usuario y contraseña y pones un usuario, puedes parametrizar y guardar de manera segura esas credenciales para que el servicio ingrese esa contraseña y así sucesivamente las acciones que tú vas generando, como entrar al sitio, descargar un archivo que puede tener un nombre diferente y guardarlo en una carpeta o inclusive abrirlo
y digitalizar y, digamos, copiar y pegar el contenido a otro sistema, lo puede hacer, ¿no? Puede capturar esas acciones. Entonces, la robotización nos ayuda a eso. Hay diferentes herramientas que pueden hacer esto. Existe UiPath, por ejemplo, dentro del mercado de RPA, que también ayuda a robotizar algunas tareas. En este caso, Power Automate nos ayuda a hacerlo de una manera más sencilla. No necesitamos tener grandes conocimientos de programación para hacerlo, y lo que hace es capturar las acciones a través de un asistente que se instala en la máquina donde se va a generar este proceso de robotización. Caso de uso que hemos tenido en este tipo de implementaciones, por ejemplo, hay archivos planos que se descargan de algunos sistemas y se quieren ingresar a algunos ERP, ¿no? Que no necesariamente están integrados o que son antiguos, ¿no? Entonces, básicamente, al no tener APIs expuestos o no tener una tecnología más moderna que pueda generar una integración más natural, pues a través de archivos esto se maneja generalmente con una persona que está ingresando información, y el flujo de robotización, el proceso de robotización, lo que hace básicamente va a ser coger cada una de estas acciones que una persona está realizando e ingresar registro a registro, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto porque es un servicio que, si bien está anexo a lo que tiene que ver con Power Automate, se maneja de manera independiente, tiene una configuración un poco particular y ya no está nativamente, ya no está totalmente en nube, sino que tiene una configuración local, y también tiene un costo independiente, ¿no? Entonces es importante resaltar eso, solamente para puntualizar. Entonces, con eso, ya a ver si le doy pase a Pavel para que él pueda continuar con la presentación práctica. Ya, buenísimo. Ahí, Pavel, ¿estás por ahí para continuar con la presentación? Sí, disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya está. Ok, adelante. Ya está. Ya está. Disculpen. Ahí. Ok. Entonces, bueno, como estábamos mencionando acerca de la familia de Power Platform, ¿sí me pueden escuchar correctamente? Sí, se escucha bien. Sí, Sí, perfecto. Pavel. Ok. Como estábamos mencionando acerca de la familia de Power Platform, pues es una familia de herramientas que bueno, ya venían existiendo de cierta manera antes de pertenecer a la Power Platform, pero al momento de integrarse a la Power Platform, todas estas herramientas comenzaron a pertenecer al mismo ambiente, y el trabajo cooperativo que hacen todas ellas está bastante optimizado, ¿no? De hecho, todas estas herramientas, de cierta forma, cumplen una especie de flujo de trabajo dentro de la organización que permiten justamente la optimización y virtualización de procesos, ¿no? En casos bastante específicos, ahorita vamos a ver algunos casos de éxito también con respecto a empresas que han elaborado soluciones utilizando estas herramientas, pero para hacer una demostración bastante sencilla, vale aclarar que, bueno, cada una, al tener una tarea específica, se utilizan en flujos de proceso bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo, Power Apps es un entorno que te permite desarrollar aplicativos. Ahora vamos a ver cómo poder desarrollar un aplicativo en cuestión de minutos que funcione y que trabaje correctamente con nuestra base de datos. Y bueno, nos permite recuperar información, ¿no? Usuarios pueden ingresar a estos aplicativos y son aplicativos que te permiten a ti, pues, generar formularios, visualizar datos, alterar datos, convertir datos, y todo con una fuente de datos, ¿no? Nos permite recoger datos. Power Apps te permite a ti recoger datos, ¿no? Captar datos. Hay otras opciones también. Hay otras opciones también que te permiten recopilar datos, como Microsoft Forms, otras opciones, ¿no? Power Flow, que te permite automatizar procesos en la web, Power BI, que es una herramienta de visualización, y Virtual Agents, que es una herramienta que te permite, que justamente es la última agregada a toda esta familia, que te permite agregar chats de bots, ¿no? Generar chats de bots de virtual. Entonces vamos a
rápidamente ver algunos de los casos de éxito que tiene. De hecho, las empresas que han desarrollado casos de éxito con las herramientas de Power Platform son un montón. Para ser bastante específicos, por ejemplo, con Power BI tenemos a Komatsu, que desarrolló una plataforma de fábrica inteligente para visualizar mejor los sitios de fabricación, ¿no? Toda la información que esta empresa tenía dentro de sus plantas de trabajo, pues generó un reporte bastante interesante con el cual tenía una mejor vista acerca de la situación de sus plantas. Power Apps, que es uno de los entornos más utilizados al momento de desarrollo low code, o sea, con bajo código. Por ejemplo, Toyota Motor Corporation buscó una única solución para abordar las necesidades de eficiencia e innovación en sus múltiples departamentos. Al implementar Power Apps, la empresa permitió a los empleados hacerse cargo de sus propias solicitudes de desarrollo de aplicaciones, que es algo bastante similar a lo que estamos haciendo el día de hoy. Dentro de la sesión práctica. Y que, por ejemplo, por mencionar otro caso de éxito, podríamos mencionar, por ejemplo, a Pepsi, que es una empresa que implementó una solución también con inteligencia artificial utilizando Power Apps, ¿no? Bueno, Power Automate, también la herramienta para automatización de procesos. Tenemos por aquí también a Illimity, que es una empresa que pudo generar automatización de procesos de informes y automatizar tareas diarias. Y bueno, como estos ejemplos tenemos muchísimos, podemos tal vez tener otra sesión para solamente hablar de los casos de éxito. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente el caso de éxito que queremos desarrollar en esta sesión, que va a ser un caso práctico bastante interesante y utilizando todas las herramientas, o bueno, la mayoría de estas herramientas, ya que los chatbots pues no lo podremos implementar en este momento, pero todas las herramientas que estamos viendo dentro de la Power Platform, ¿no? Va a ser un caso práctico bastante interesante, que es, bueno, vamos a captar información mediante Power Apps, vamos a almacenarla en una base de datos, que en este caso va a ser una lista de SharePoint. Vamos a utilizar Power Automate para poder enviar notificaciones de creación, en este caso, dentro de las listas de SharePoint, ¿no? Cada vez que se genere un almacenamiento de información, enviar una notificación al usuario encargado acerca de que se ha creado un registro y finalmente poder visualizar esos requerimientos en Power BI. O sea, la lista de información, toda nuestra base de datos, poder visualizarla dentro de Power BI. Así que voy a abrir rápidamente el espacio de Office 365 y vamos a comenzar. Por motivos de la sesión, pues vamos a tratar de mantenerlo de cierta forma lo más dinámico posible. En el espacio de SharePoint, SharePoint es un espacio que nos permite almacenar tanto listas de datos como también tener espacios para el almacenamiento de archivos, que también se pueden utilizar con todas estas herramientas. Y para motivos de este ejemplo vamos a utilizar un sitio de grupo, ¿no? Que es un espacio que nos permite colaborar con otros usuarios de nuestra organización. Vamos a crear aquí un sitio de grupo. Podemos dejarlo como sitio de grupo. Y le vamos a poner, por ejemplo, nombre workshop. Podríamos agregar a más usuarios, pero en este caso no va a ser necesario. Y vamos a crear una lista. Las listas vendrían a ser especies de tablas dentro de lo que es SharePoint. ¿Sí? Por eso es que nos da la posibilidad también, por ejemplo, de crearlas a partir de un Excel, porque se asemeja bastante a la estructura que tiene una tabla de Excel, ¿no? Simplemente tiene una visualización tal vez un poco más interesante. Y vamos a ponerle requerimientos. Que es justamente la lista que vamos a utilizar como base de datos, como fuente de datos para nuestro aplicativo, para nuestra automatización de procesos y para todo el proceso de visualización dentro de Power BI. Dentro de una lista tenemos la posibilidad también de agregar la cantidad de columnas que nosotros quisiéramos de distintos tipos, ¿no? En este caso tenemos aquí un botón que dice agregar columna, y
Y si le damos clic, vamos a ver que tenemos distintas opciones, como por ejemplo líneas de texto, varias líneas de texto, ubicación, número, usuario, fecha, opción, muchísimas opciones. Y de hecho podemos utilizar también algunas funciones para poder crear listas o bueno, columnas un poco más interesantes. Pero en este caso vamos a mantenerlas tal vez un poco más sencilla la lista, ¿no? Para poder aplicarla en este caso práctico. Primero que nada, el título del requerimiento. Tenemos bien esta opción. ¿Qué más podemos agregarle? Podemos agregarle, por ejemplo, la fecha, ¿no? Una columna de fecha y hora que sea fecha de requerimiento, o sea, el momento en el cual la persona ha pedido que se realice cierta acción, bueno, que se ha ingresado el requerimiento, fecha de registro, fecha de registro y tal vez el usuario que lo ha pedido, ¿no? Usuario. El usuario que ha pedido que se genere este requerimiento. Sí, vamos a mantener una estructura bastante sencilla. De hecho, en SharePoint también podemos trabajar, y considerando también Power Apps, podemos trabajar con distintas bases de datos. En SharePoint podemos tener una estructura de datos bastante interesante, ¿no? Son listas que te permiten una capacidad muchísimo mayor a la que tiene, por ejemplo, un Excel, que además está estructurada para poder utilizarse como una fuente de datos. Y además también tenemos la posibilidad de poder trabajar con múltiples fuentes de datos dentro de Power Apps, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Pero vamos a dejarlo, vamos a mantener una estructura sencilla dentro de este caso práctico, ¿sí? Simplemente 3 columnas. Por detrás, de hecho, SharePoint tiene muchísimas más columnas que están trabajando sin que las veamos, porque por lo mismo que es un entorno que está optimizado muchísimo más que tal vez una hoja de Excel, tiene características que te permiten trabajar de forma nativa como fuente de datos, que te dan muchas facilidades, ¿no? En este caso, bueno, solo vemos 3 columnas, pero por detrás, por ejemplo, si le damos clic a esta opción que dice mostrar y ocultar columnas, tenemos todos los campos que nos puede requerir una base de datos, como por ejemplo el identificador, el tipo de contenido, cuándo ha sido creado, quién lo ha modificado, si es que tiene datos adjuntos. Tenemos muchas opciones para poder trabajar con SharePoint que son bastante interesantes, ¿no? Lo vamos a dejar así, simplemente para trabajarlo como base de datos. Y vamos entonces a comenzar todo nuestro proceso, todo nuestro flujo de trabajo del requerimiento, ¿no? Habíamos mencionado que la primera parte iba a ser crear un aplicativo en Power Apps que nos permita visualizar, almacenar, editar y eliminar registros de nuestra lista de SharePoint. Posteriormente se iba a generar un Power Automate con el cual íbamos a poder mandar notificaciones en base a la creación de estos elementos y finalmente visualizar los datos que hemos generado dentro de esa lista, ¿no? El primer paso que tendríamos que realizar sería generar nuestro aplicativo en Power Apps y de hecho Power Apps, al ser un entorno que se considera low code, al ser un entorno que no te requiere muchos conocimientos de lenguaje de programación, ¿no? Sino algunas palabras reservadas y el conocimiento de la interfaz como tal, es un entorno que en cuestión de horas posiblemente te permita generar un aplicativo en el cual tú ya puedas comenzar a trabajar con tu data de forma correcta. Pero, como estábamos mencionando, que toda esta familia de herramientas pues pertenecía a la Power Platform y que la Power Platform estaba optimizada para poder trabajar de forma nativa entre ellos. Por lo cual, si vemos aquí en la parte superior, vemos que hay un botón que dice automatizar, perdón, un botón que se llama integrar, y tenemos las 3 opciones de la Power Platform, ¿no? La opción de Power Apps, la opción de Power Automate y la opción de Power BI. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros directamente, después de haber creado una lista de SharePoint o una estructura de datos en SharePoint tal vez un poco más compleja, podemos ir directamente a pedirle a esta lista que comience a trabajar o que tenga una integración directa con alguna herramienta de la Power Platform, ¿sí? Es tan poderosa esta plataforma que está directamente asociada a todos los sitios de SharePoint y que está directamente asociada a todas las listas y a todos los espacios de trabajo que nosotros tengamos para poder ahorrarnos un poco de tiempo en el tema de desarrollo e implementaciones. Si le damos clic aquí a Power Apps, vamos a ver que tenemos 3 opciones, que es crear una aplicación, ver todas las aplicaciones que tengo, que es básicamente me va a navegar a la plataforma y me va a mostrar un listado de todas las opciones que yo tengo. Y además me va a dar la opción también de personalizar los formularios, que es una opción para poder hacer un poco más
personalizada del aplicativo que vamos a generar. Por el momento, de hecho, vamos a mantenerlo de forma sencilla y vamos a darle clic a este botón que dice crear una aplicación. Lo único que me va a pedir para poder crear una aplicación que me permita almacenar datos y tener ese trabajo de almacenamiento como si fuera una base de datos, la lista de SharePoint y el aplicativo, el entorno para poder captar información, todo lo que me va a pedir es simplemente que le brinde un nombre a esta aplicación. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, requerimientos-ws. Le damos clic a crear. Voy a dejar que cargue en esta pantalla. Y vamos a darle un minutito para que Power Apps, dentro de las buenas prácticas de Power Apps, nos pueda generar un aplicativo que nos permita trabajar con nuestra lista que acabamos de crear y poder almacenar información dentro de ella. Voy a ir abriendo. Sí, y vemos que ya se ha generado el entorno de Power Apps. Voy a volver a traer mi lista de SharePoint. Vemos que se ha generado entonces el entorno de Power Apps. Y vemos que se ha generado un aplicativo con 3 pantallas particularmente, con las cuales nosotros ya podemos comenzar a trabajar dentro de nuestra lista de SharePoint. ¿Sí? Es un aplicativo que Power Apps te genera de forma automática para que tú puedas comenzar ya a almacenar datos directamente. Y no es algo que haga únicamente con las listas de SharePoint, es una función que tiene Power Apps de poder generar aplicativos que te permitan trabajar de forma rápida, como lo acabamos de ver, en cuestión de segundos, con cualquier fuente de datos que tú le puedas brindar. Por ejemplo, si uno tiene una lista en SQL, si es que uno tiene una lista en SQL, puede decirle a Power Apps, oye, créame un aplicativo en base a esta lista que yo te estoy brindando, en base a esta tabla que yo te estoy brindando en Azure SQL. Si es que uno tiene una hoja de Excel que quiere utilizar como base de datos, como repositorio de información, podemos también decirle a Power Apps, oye, por favor, créame un aplicativo que esté basado en esta tabla que yo te estoy brindando de este archivo de Excel y va a comenzar a generar ese tipo de aplicaciones, no únicamente con esas fuentes de datos, sino con una serie de datos más amplia que podemos ir viendo también en otra ocasión. ¿Cómo podemos probar ahora que esta aplicación pues efectivamente funciona y que ya podemos comenzar a almacenar datos? Este es el espacio de trabajo que tenemos de Power Apps, es el espacio en el cual nosotros desarrollamos los aplicativos. Vamos a ingresar al entorno de prueba, que es esta flechita de aquí que tenemos, la flechita de play. Y vamos a comenzar a almacenar información, ¿no? Para almacenar información tenemos que darle clic a este botoncito de más. Y vamos a agregar la información que tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos para agregar dentro de SharePoint, ¿no? Aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos title, bueno, la columna título se ha guardado en inglés, que es title. Y le vamos a poner, por ejemplo, solicitud de vacaciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Tenemos también la fecha de registro, que podemos decir que es el día de hoy, ¿no? El 14 de junio. Es el 14 de junio, por ejemplo. 14 de junio del 2022. Y el usuario, bueno, la persona que va a realizar la solicitud soy yo, ¿no? Grandes. También cuando hablamos de trabajar con SharePoint, tenemos la opción de trabajar con datos adjuntos de forma nativa, que es una funcionalidad bastante interesante que tenemos dentro de Power Apps. ¿Qué significa datos adjuntos? Simplemente que yo puedo agregar archivos hacia mi lista de SharePoint de forma nativa, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy clic aquí a adjuntar archivo y me abre el buscador de mi computadora. Si es que estuviera trabajando, por ejemplo, en un celular, abriría mi explorador en el celular para yo poder agregar imágenes o incluso archivos, ¿no? Yo le puedo agregar aquí cualquier tipo de archivo, por ejemplo, la presentación del día de hoy. Vamos a ver que se va a generar esta pequeña lista, esta pequeña como que espacio de almacenamiento de datos. De hecho, va a generarse con más de un archivo. Yo puedo agregar, por ejemplo,
2 archivos más y se va a generar, y estos 3 archivos se estarían guardando dentro de mi base de datos, sin importar en este caso el formato, ¿no? Este es una PPT, un PDF y un JPG. ¿Sí? Y simplemente le daríamos clic a este check que significa en la situación en la que estamos, de Power Apps, guardar, ¿no? Le doy clic a guardar, va a comenzar a cargar. Y vemos que se ha generado un primer registro, ¿no? Que es la solicitud de vacaciones. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que efectivamente ya se ha generado el almacenamiento de información? Me voy a mi lista de SharePoint. En caso no lo veamos, porque a veces no se actualiza por un tema de conexión o de latencia, le damos clic al botón de actualizar y vemos que se ha generado el primer registro de forma exitosa, ¿no? En este caso, la solicitud de vacaciones es el título, fecha de registro es el 14 del 6 del 22 y el usuario que lo ha generado soy yo. Podemos agregar otra función, otra solicitud, que sea, por ejemplo, descanso médico, por ejemplo, en la fecha de tal vez el lunes. También sea, por ejemplo, Carlos Díaz, ¿no? Vamos a mandarle archivos adjuntos. Ahorita vamos a ver cómo ver los archivos adjuntos. Mandamos otro registro y la lista también se va a actualizar, ¿no? Descanso médico, solicitud de vacaciones. ¿Dónde podemos ver el tema de los datos adjuntos? Por aquí tenemos una columna que se llama datos adjuntos. Y vemos que aquí simplemente nos va a mostrar que tiene un clic, ¿no? Que tiene un clip. Disculpe. Si yo entro a ese registro, voy a ver que tenemos 3 datos adjuntos asociados a ese registro, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a abrir esta, que es la PPT, y es la presentación que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Dentro del aplicativo de Power Apps también podemos, por ejemplo, ingresar a ver los detalles de nuestro registro, eliminarlos, ¿no? En este caso no lo vamos a eliminar, y también podríamos, por ejemplo, editarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver Carlos Díaz Huiza, vemos que el nombre del usuario está únicamente en Carlos Díaz. Vamos a actualizarlo, y ahora va a decir Carlos Díaz Huiza, ¿no? En este caso, descanso médico, ya está el nombre de Carlos Díaz Huiza. Si nos vamos de nuevo a la lista, Carlos Díaz Huiza. Sí, hemos visto que en cuestión de minutos hemos creado una lista que nos permite trabajarla como base de datos, que nos permite incluso trabajar con datos adjuntos, que es una posibilidad bastante interesante cuando hablamos de una fuente de datos. Y también en cuestión de segundos se creó un aplicativo que nos permite trabajar sobre esta base de datos y poder almacenar datos, editarlos, eliminarlos, visualizarlos en cuestión de minutos, ¿no? Tenemos ahí lo que es Power Apps, lo que es SharePoint. Vamos a ver ahora lo que es la notificación de sucesos dentro de Power Automate. De nuevo, el botoncito de integrar. Vamos a buscar Power Automate y también vemos que tenemos 3 opciones, ¿no? La opción de crear un flujo, ver los flujos, configurar flujos, que básicamente, bueno, ver y configurar nos van a llevar a ver los flujos que ya tenemos desarrollados en nuestro entorno de Power Automate y nos permitiría trabajar sobre ellos, pero la opción de crear flujos nos va a permitir crear un nuevo flujo, ¿no? Nos va a decir que podemos generar flujos de forma bastante sencilla con una plantilla de flujos, que es una plantilla de flujos dentro del entorno de SharePoint. SharePoint entiende que hay ciertos procesos que son los más utilizados por sus usuarios y ha generado una serie de plantillas, ¿no? Las plantillas, pues al igual que el resto de herramientas de Microsoft, son proyectos que ya han sido elaborados, pero que le faltan los parámetros específicos para poder comenzar a trabajar. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera opción que dice enviar un correo electrónico personalizado cuando se agrega un elemento a esta lista de SharePoint, ¿no? Entonces, este flujo ya viene desarrollado, ya está desarrollado por la gente de Microsoft, pero solamente está esperando que, por ejemplo, nosotros le especifiquemos cuál es el formato de correo electrónico que queremos que se envíe cada vez que se genere un registro o cuál es el correo electrónico al cual queremos que se envíe el correo, la notificación, cuando se genere un registro. ¿Sí? Vamos a seleccionar esta primera opción, ¿no? Para entender cuál es el funcionamiento. Es bastante sencillo también de elaborar un flujo desde cero, pero aquí simplemente vamos a ver cómo utilizar una plantilla porque también nos ahorra un tiempo considerable cuando estamos hablando de un flujo ya un poco más complejo. Le damos clic a esta primera opción que dice enviar un correo electrónico personalizado cuando se agrega un elemento en la lista de SharePoint. En la lista de SharePoint. Y aquí, bueno, nos va a primero preguntar
si es que se puede conectar a estas opciones, ¿no? Disculpen, creo que se me apagó el micrófono. Disculpen. Ok, entonces, Microsoft lo que nos va a hacer al momento de querer utilizar una plantilla es preguntarnos si es que estamos de acuerdo con que tenga acceso a estos permisos, ¿no? Con que tenga acceso a estas herramientas, que en este caso es, por ejemplo, el Office 365 para usuarios, que es un entorno en el cual va a poder acceder a todos los datos de la organización, al entorno de Outlook y al entorno de SharePoint, ¿no? Que es justamente donde tenemos nuestra lista. Nosotros estamos de acuerdo con todas esas opciones porque, bueno, está dentro de nuestro dominio, por lo cual simplemente le vamos a dar clic a la opción que dice crear flujo. Sí, lo primero que me va a salir es que, bueno, el flujo ya se ha generado de cierta manera, está trabajando sobre mi dominio, o sea, el correo electrónico al cual va a enviar el correo, básicamente soy yo, va a realizar una búsqueda en Office 365 y está trabajando sobre la lista de SharePoint que yo le he especificado. Si nosotros quisiéramos ver y poder si yo quisiera ver cuál es el proceso que tengo dentro de mi flujo, solamente tengo que buscar la opción que dice editar, aquí en la parte superior, y me va a llevar al flujo en sí. Sí, y aquí tenemos lo que sería nuestro flujo, el proceso de notificación. Es un flujo, de hecho, bastante sencillo, pero a la vez bastante poderoso, ¿no? De hecho, los flujos en Power Automate pueden llegar a ser muy complejos en base a algunas validaciones y algunas configuraciones para hacerlo un poco más dinámico. Pero en este caso es una notificación. Cuando se crea un nuevo ítem, si vamos al primer espacio, por ejemplo, bueno, está en inglés, el menos el título, pero significa cuando se crea un nuevo ítem dentro de una lista. Y aquí lo único que se está especificando es el sitio en el cual está la lista, o sea, el sitio en el cual hemos creado la lista y el nombre de la lista, ¿no? Esto no lo hemos configurado nosotros porque venía de parte de una plantilla y como lo hemos generado directamente desde nuestra lista de SharePoint, Power Automate ha entendido que evidentemente estamos haciendo referencia pues a esa lista, ¿no? En segundo lugar, estamos buscando, bueno, Power Automate está realizando una búsqueda acerca de quién es el que ha generado el almacenamiento de información, porque como estábamos mencionando en un principio, SharePoint eh, tiene algunas propiedades detrás de la lista que nosotros no vemos, como por ejemplo son campos de quién ha creado un registro. Son campos que no te va a permitir jamás Microsoft editarlos, porque son campos de validación, ¿no? Son campos que uno puede ver y entender de que siempre te van a estar brindando los datos correctos porque son campos que Microsoft no deja que tú edites. Tú tienes la posibilidad de editar algunos campos, como por ejemplo, yo puedo darle clic aquí a solicitud de vacaciones y borrar, por ejemplo, solicitud de vacaciones y guardarlo como tal. Hay algunos campos que, de nuevo, la lista de SharePoint tienen por detrás y que no te va a permitir jamás poder cambiarlo porque son campos que están dados para que uno tenga para que uno pueda visualizar datos específicos sin la posibilidad de que alguien, tal vez malintencionado, pueda alterar data sin ser descubierto, ¿no? Entonces, realiza una búsqueda en base al email y al nombre, ¿no? Que se ha generado al momento de generar ese registro dentro de nuestra lista y utilizando los valores que encuentra, va a enviar un correo electrónico, ¿no? ¿A quién? En primer lugar, al correo de la persona que ha generado esa lista este elemento en la lista de SharePoint. Ese correo electrónico también tiene asociado un nombre propio, porque toda la información que tú tienes al momento de ingresar a la suite de Microsoft
te piden muchísimos datos acerca de tu organización. Entre ellos está, por ejemplo, el correo, el nombre propio, tal vez la ciudad, el país donde está la organización, la empresa, y toda esa información está en un directorio interno que tiene Microsoft. Obviamente esta información no la compartes, privada para tu organización, pero cuando tú trabajas con este tipo de herramientas, pues tienes acceso a esa información. Y después te genera un correo electrónico personalizado, ¿no? Aquí, porque mi cuenta está configurada en inglés, yo suelo utilizar las herramientas en inglés, la ha generado en inglés, pero es un tema netamente de configuración. Si es que las cuentas están en el idioma en el que estén, pues se va a generar en ese idioma, ¿no? En este caso dice, hi, nombre propio, o sea, hola, nombre propio. Un nuevo ítem ha sido agregado a la lista tal por, en este caso, la persona, o sea, el nombre que se ha generado en la lista. Y los detalles vendrían a ser pues lo que se ha generado, ¿no? El nombre, en este caso, del ítem de SharePoint. ¿Cómo lo podemos probar? Bastante sencillo. Le vamos a dar clic al botoncito que dice probar manualmente. Y vamos a agregar otro registro, ¿no? Aquí le voy a poner, por ejemplo, de una asistencia, por ejemplo. La fecha de registro va a ser el día de hoy también. Usuario también voy a hacer yo, Pavel Grandes. No, realmente no interesa lo que pongamos ahí porque la búsqueda la va a hacer por otros campos, pero no hay ningún problema. Agregar, voy a abrir mi correo electrónico. Me dice que el flujo se ha ejecutado correctamente. Tenemos aquí algunas opciones para ver que efectivamente nuestro flujo se ha generado correctamente. Y bueno, si es que lo queremos ver en tiempo real, voy a mi correo. Aquí lo voy a actualizar porque me parece que no se ha cargado. Aquí está. Y me dice, bueno, de Pavel Grandes para Pavel Grandes. Hi, Pavel, un nuevo ítem ha sido agregado el día tal. Bueno, esto nos da una función UTC, ¿no? Que es el 2022-06-14. Esto también se puede personalizar, simplemente lo está trabajando en un formato, digamos, americano. Se ha agregado un nuevo ítem en esta fecha por el nombre de la persona que lo ha agregado, que de nuevo es un campo que no se puede modificar, siempre va a salir el nombre del usuario o al menos de la cuenta que ha generado ese registro. Y nos manda el nombre de la lista, bueno, el nombre del registro que se ha generado, ¿no? En este caso, la solicitud de inasistencia, porque es el título, ¿no? Es la columna principal, es el título. Sí, hemos visto que de hecho aquí es bastante rápido también el tema de las notificaciones utilizando Power Automate. Y si es que nosotros quisiéramos en este momento, también podríamos generar una conexión hacia distintos visualizadores de datos, porque también la integración con otras plataformas es bastante interesante, pero específicamente dentro de Power BI también es un trabajo bastante rápido. Por aquí en la lista también tenemos la opción de poder visualizar la lista, pero en base a nuestra herramienta de visualización, que es Power BI. Y también trabajar una serie de visualizaciones bastante interesantes en base a las listas de información, o bueno, en general, a la base de datos que nosotros quisiéramos utilizar dentro de la plataforma que tenemos en Microsoft, porque de hecho las listas de SharePoint no es la única opción que tenemos para trabajar como fuentes de datos. Desde un simple Excel hasta una base de datos en SQL, tenemos también, como hemos visto, los espacios en SharePoint, tenemos lo que es el Dataverse, y tenemos también que cada una de las herramientas puede generar cierto nivel de complejidad para poder generar tablas, para poder generar estructuras de datos dentro de las mismas herramientas. O sea, Power Apps también nos permite, por ejemplo, tener un pequeño espacio para poder generar algunas tablas y poder trabajar en base a esas tablas, o poder trabajar estructuras de datos un poco más complejas que podrían ser, por ejemplo, lo tenemos aquí, que son las soluciones, que nos permiten también almacenar pequeñas estructuras de datos para poder trabajar con ellas no solamente en Power Apps, sino en Power Automate y en Power BI. Y como hemos visto, el nivel de productividad que podemos tener en base a estas herramientas, no solamente en tiempos de desarrollo, porque hemos visto que hemos generado un aplicativo en cuestión de segundos, ¿no? En base a la lista que hemos generado, tenemos ahí un ahorro de tiempo bastante considerable, porque los que hayamos visto el tema de desarrollo de aplicativos, pues sabremos que un desarrollo de un aplicativo, por sencillo que sea, pues es una cantidad de tiempo bastante considerable, y sin aumentar también el tema de la automatización de procesos con Power Automate y las bases de datos, en este caso con SharePoint, ¿no? Sí, ahí se nos ha ido un poco el tiempo.
hasta aquí estaríamos con el desarrollo del caso práctico. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quisiera hacer con respecto. Hola, Sí, ¿qué tal? Interesante tu presentación. Tú mencionaste que te podías conectar con diferentes orígenes de datos, ¿no? Mi pregunta es, ¿también se puede conectar a servicios web o una base de datos Oracle? No sé, ¿a qué otros tipos de orígenes se puede conectar? claro. Cuando estamos hablando, bueno, toda la Power Platform tiene una cantidad de conexiones bastante amplia. Por ejemplo, simplemente para aquí tener un poco más de entendimiento, yo puedo irme, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de Power Automate, porque de hecho Power Apps y Power BI también tienen una cantidad de opciones bastante fuerte. Tenemos aquí un apartado que dice conectores. ¿Y por qué quiero mencionar que tenemos un apartado que dice conectores? Porque tenemos una cantidad de opciones bastante amplia para poder conectarnos, como bien dices, a servicios web y también a otro tipo de bases de datos. Que, por ejemplo, puedes venir aquí al espacio de conectores y vas a ver todas las opciones que tienes para conectarse y poder trabajar con otras herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo trabajar con, bueno, con todas las opciones que tenemos aquí, un Amazon S3, Amazon Redshift, todo lo que viene a ser el almacenamiento dentro de Amazon. También tenemos Oracle por aquí. Déjame buscarlo en el buscador. Debería aparecer, sí, Oracle Database. Y también con el tema de las conexiones hacia la web, también se puede realizar. En este caso, podríamos trabajar con, por ejemplo, una petición HTTP, que está por aquí. Sí, HTTP with Azure AD. Y tenemos otras opciones también para trabajar, ¿no? Para responder tu pregunta, tiene las conexiones para trabajar, en este caso, con servicios web y con una base de datos Oracle. Tienen las opciones para trabajar y tienen una posibilidad muchísimo más amplia también de trabajo. No solamente Power Automate, como es este caso, sino también Power Apps y también la herramienta de visualización Power BI. Ok, una última pregunta. Eh, Tú comentaste que estas listas están mucho más optimizadas que cargar un Excel, ¿no? Eh, no sé, ¿hasta cuántos registros soporta más o menos esas listas? Porque un Excel, por ejemplo, tú le metes, no sé, hasta no sé cuánta cantidad de registros y ya es lento, ¿no? Entonces, para que no sea lento un aplicativo y que tenga mucha data, o sea, ¿cuánto es lo recomendable de información que se pueda cargar para que la performance se mantenga, ¿no? Claro, claro. De hecho, al hablar de SharePoint, también tenemos una posibilidad que, si no me equivoco, es de 20 millones. Tendría que visualizar también la documentación de Microsoft, pero también tiene ahí un tema de búsqueda de datos, ¿no? Porque al momento de tener registros en una lista a mayor cantidad, al igual que en Excel, pues comienza a tener un poco más de demora al momento de visualizarse. Eh, el punto óptimo realmente en tiempos de búsqueda, bueno, tendríamos que hacer ahí algunas validaciones, ¿no? Porque dependiendo de la cantidad de registros, por ejemplo, según la documentación de Microsoft, a partir de 100.000 registros ya te comienza a tomar alrededor de medio milisegundo comenzar a realizar búsquedas. Bueno, tendríamos que ser bastante específicos, ¿no? Pero simplemente, sí, SharePoint está un poco más optimizado que las listas de Excel, no solamente por el tema de que la carga de información soporta mayor carga de información, sino porque te permite realizar búsquedas un poco más sencillas y la cantidad de registros, para no ir muy largo, no dilatar mucho las respuestas, de 20 millones, y la carga de información que te permite tener Microsoft para que esté trabajando correctamente también. O sea, mientras que no 2 millones menos del tope es lo que te recomienda mantener. Y si es que ya requieres tener tal vez un almacenamiento un poco mayor, ya te recomienda migrar tal vez a lo que es una base de datos SQL para tener esa capacidad y que la pueda manejar de forma óptima, ¿no? Ok, gracias. Ok, no hay problema. ¿Alguien Sí, más? ¿Alguna consulta? También en el chat estamos dejando el link para que puedan acceder a nuestra encuesta. Bueno, comentarnos qué tal les ha parecido la sesión y si tienen algún otro tema que les gustaría que toquemos en los siguientes webinars, también podrían hacer.
creo que ya no hay más preguntas. Creo que podemos dar culminado con nuestro webinar. Les Sí, agradecemos mucho su tiempo y bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna acotación más? De repente, Pavel. por ahí, Luis, ahí yo tengo un comentario más, ahí comentarles un poco que acerca de estas tecnologías, son tecnologías que estamos explorando con los diferentes socios que tenemos. De hecho, Replic es uno de ellos. Tenemos a Entel, tenemos a Intervan, tenemos a Volcor, que están comenzando a mirar a este tipo de tecnologías para abordar casos de uso corporativos internos, ¿no? Entonces, ya hace unos años, estas tecnologías, de alguna manera, Power Apps, Power Automate, no se miraban tanto y formaban parte de los paquetes de ofimática que ya venían con algunos tipos de licencia en Microsoft. Por ejemplo, la de Uno ya te viene con varios de estos programas en su capa free y las empresas lo tienen, pero no lo explotan. Y al día de hoy, esas empresas están abriendo iniciativas en diferentes segmentos para poder explorar soluciones internas que puedan ser automatizadas. Porque como hemos visto en el workshop del día de hoy, crear una solución o crear una aplicación que de hecho se puede personalizar muchísimo más, no es algo que tome mucho tiempo. Entonces entras a poder aplicar realmente alguna metodología ágil donde tú tengas entregables o MVPs o básicamente algo que puedas tú probar de manera tangible y generar retroalimentación de manera muy sencilla. De tal manera que la inversión de tiempo y de hecho también de dinero, porque las licencias no tienen un costo demasiado elevado en comparación al desarrollo en otro tipo de programas, cuando si queremos desarrollar una aplicación móvil, es menor, ¿no? Teniendo en cuenta también de que estas aplicaciones en Power Apps como las que hemos visto se pueden visualizar a través de su dispositivo móvil, a través de la aplicación Power Apps y se le puede crear hasta accesos directos para que parezca una aplicación independiente dentro del celular y corre en Android y en iOS. Así que la retroalimentación que se genera en estos escenarios y cómo va evolucionando las diferentes soluciones es bastante buena. Hay clientes que también están, por ejemplo, enfocados a desarrollar en aplicaciones en lenguajes nativos. Algo un poco más estructurado como un Ionic, como un React, ¿no? Y que a pesar de eso empiezan con Power Apps para crear aplicaciones que ellos, en las que validen si es que realmente es útil este caso de uso para la organización y luego la desarrollan en ese lenguaje de programación. Entonces, digamos, se acomoda para todos los casos, tanto para algo más permanente como para algo más temporal y validar una hipótesis dentro de la organización. Y está generando resultados bastante interesantes en diferentes empresas que ya se están abriendo ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces es importante dejar volar un poco la imaginación en este punto para ver en qué me puede ayudar, ¿no? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué cosas me gustaría automatizar? ¿Qué hace más lento en mi organización el día de hoy un proceso que podría hacerse a través de un sistema que estoy esperando hace mucho tiempo y que de esta manera lo puedo hacer muy rápido, ¿no? Eso nada más para cerrar un poco por mi lado. Y si ya no habría más consultas, bueno, ya podríamos proceder a cerrar este workshop que espero que les haya gustado. No, creo que no. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en los próximos webinars. Buen día a todos. Muchísimas Gracias. gracias, Hasta Conrad. luego. Luego nos vemos.